Bueno, pues son las 8, ¿no? Bueno, pues damos la bienvenida a todas y todos los que estáis aquí presentes y los que estáis conectados a través de video streaming. Y bueno, inauguramos esta sesión de este portal del Rincón de las Geógrafas, que es uno de los aciertos pues más destacados que hemos tenido en los últimos años aquí en la sede, que está coordinado, dirigido por Ana Espinosa y Ascensión Padilla, buenas compañeras y amigas de la facultad, de los dos departamentos que tenemos de geografía y en nuestro campus, y que hace unos años, yo creo ya hace 2 largos, vinieron a comentarme la posibilidad de inaugurar pues esta serie de charlas de interés no solo para la geografía, ¿no? sino general para todas las ciencias que están relacionadas con el medio ambiente, con el territorio, y desde la voz de la mujer, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante y, por supuesto, desde el primer momento les felicité por la iniciativa y desde la sede íbamos a apoyar estas actividades, ¿no? Que se desarrollaran dentro del Rincón de los Geógrafas. Nos han pillado, o a ellas les han pillado, momentos más complicados, ¿no? Cuando pues, la pandemia y la pospandemia, ¿no? Y sesiones que no se podían celebrar de forma presencial, pero que todas ellas se han grabado y están colgadas en el canal del portal del Rincón de las Geógrafas, y ahí se pueden consultar, ¿no? Y han ido pasando compañeras de diferentes universidades españolas que se han dedicado en su tarea docente investigadora a diferentes temáticas de la geografía, en general, como os digo, de cuestiones ambientales, de cuestiones territoriales, y ahí están a disposición de todo el público que quiera consultarlas, ¿eh? Y hoy tenemos una sesión pues, muy especial también, porque nos acompañan, y ellas ahora harán la presentación más formal, nos acompañan 2 queridas compañeras de nuestro campus, profesoras, amigas, con las que hemos aprendido, con las que seguimos trabajando en estos momentos, las profesoras Concepción Bru, Concha Bru y Rosario Navalón, que aunan a su vocación docente investigadora en la universidad, en el ámbito de la geografía, con diferentes especialidades. Concha más pues ha sido pionera en muchos temas de cartografía, de agua, en general de territorio, de medio natural. Charo más relacionada con las cuestiones turísticas, desde que leyó su tesis y ha seguido desarrollando labor importante en esa temática. Bueno, pues lo importante es que son 2 geógrafas destacadas en nuestro campus, que han desarrollado labor académica e investigadora, y que lo han compaginado con una faceta quizá menos conocida, pero igualmente importante, que es la faceta de la gestión de la política, en definitiva, en diferentes ámbitos, en diferentes esferas. Concha en la actualidad en la sindicatura de agravios, con la sindicatura de Greuges. Charo pues ha empezado en los últimos meses con una acción muy bonita, ¿no? por lo necesario que supone en las Cortes Valencianas, y bueno, pues nos van a contar en estos próximos minutos un poquito pues eso, de dónde viene su vocación, qué están pudiendo hacer, qué proyectos llevan entre manos, a qué están dedicando esa labor, que como digo nunca es incompatible, sino todo lo contrario, con la labor académica que han desarrollado y siguen desarrollando en los departamentos de geografía de nuestro campus, y bueno, pues en la Facultad de Letras, como saben. Gracias por estar aquí, Concha, Charo, Arcen y Ana. Enhorabuena por la iniciativa. Siempre que proponéis algo os lo digo, y que siga mucho tiempo más.
Gracias y nada, se inicia la sesión. Bienvenida. Muchas gracias, Jorge, y también gracias a todas las personas que están asistiendo, tanto aquí presencial como en streaming. Hoy tenemos la entrevista Geografía, Gestión Política con Conciencia Espacial, con Concha Bru y con Charo Navalón. Esta es la última entrevista que vamos a tener en el año 2023, pero va a ser también la primera entrevista del curso académico 2023-24. Bueno, realmente hoy las entrevistadas no están tanto por su labor académica, que daría para otra entrevista, ni tampoco por su labor investigadora, que también nos daría para otra entrevista, sino, como ha dicho Jorge, precisamente por su trabajo dentro de la gestión y de la política. Nos interesa sobre todo conocer su visión geográfica, cómo puede influir y cómo puede ayudar a la sociedad en determinados temas que ya hemos estado hablando y que seguro que van a ser muy interesantes. Pues gracias a las dos por acceder a esta entrevista. Y gracias también a la sede por toda la ayuda. Bueno, como bien ha comentado Ana, pues muy buenas tardes a todas las personas que están asistiendo a este evento y especialmente pues a Concha y a Charo, que teníamos ganas ya de hacerles una entrevista dentro del rincón de las geógrafas, ¿no? Y hemos considerado pues que ese punto de unión, ¿no?, en el tema de la gestión, de la política, pues nos podía servir como excusa para teneros aquí. Voy a intentar resumir el currículum de ambas, porque como bien ha dicho Jorge, pues es bastante extenso, ¿no? Empiezo por Concha Bru, por Concepción Bru Ronda, doctorada en Geografía por la Universidad de Alicante, lleva muchísimos años pues impartiendo clases, desde 1980, ha participado en varios equipos de investigación de la Universidad de Alicante en diferentes áreas como recursos territoriales y planificación del turismo, recursos hídricos y gestión del agua en la Comunidad Valenciana. Por tanto, es especialista en estas temáticas de planificación y gestión del agua. También en su última trayectoria pues, ha tenido una gran importancia, ¿no?, su trabajo de investigación y de gestión dentro de la planificación educativa, ¿no?, relacionada pues, sobre todo con su cargo, ¿no?, como directora de la UPUA durante, creo que son 19 años, ¿no? Ha sido investigadora principal, coordinadora y miembro de equipo en numerosos proyectos de I+D. Ha ocupado diversos cargos académicos, como por ejemplo directora de la Escuela Oficial de Turismo de la Generalitat Valenciana, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras, directora del Instituto Marítimo Internacional, directora de la Escuela Oficial de Turismo de la Universidad de Alicante, directora de la sede de la Universidad de Alicante, donde estamos esta noche, y directora de la Universidad Permanente, como he comentado antes. Ha formado parte también de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Personas Mayores, presidiéndola desde el 2010 hasta el 2019, presidenta de la Xarxa de Programes Universitaris per a Majors de les Universitats Públiques Valencianes, miembro del Consejo de Formación de Personas Adultas de la Generalitat Valenciana del 2000 al 2019, miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Internacional de Universidades de la Tercera Edad y de la Red Internacional EFOS. Ha colaborado como experta con la Consellería de Educación y Cultura de la Comunidad Valenciana, el INSERSO, y la Dirección General de Educación y Cultura de la Unión Europea en diversas iniciativas, en la plataforma EPALE de la UE y en acciones de cooperación al desarrollo y gestión educativa con universidades de América Latina en el marco de la red RIPUAM. Bueno, toda esta actividad enorme, como podéis ver, pues le ha llevado a que tenga también pues, diversas publicaciones. Destacamos que en 2017 recibe el prestigioso Premio Ramiro Muñoz por su apoyo a la formación e integración de las personas mayores desde el ámbito universitario y, como ha comentado Jorge Olcina, desde diciembre del 2019 se incorpora al equipo del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana como adjunta primera del Síndic con delegación de competencias en servicios sociales, sanidad, educación, igualdad de género y derechos lingüísticos, además de ser coordinadora y responsable del Observatorio de la Vulnerabilidad de esta institución. Un currículum pues, muy extenso y esto es el resumen, ¿no? Por otro lado, pues Rosario Navalón García, Charo,
Es profesora titular también de la Universidad de Alicante, doctora en Geografía, un máster en Ordenación del Territorio de la misma universidad, diplomada también en Profesorado de Educación General Básica. Respecto a la investigación, pues forma parte del Grupo de Planificación y Gestión Sostenible del Turismo dentro del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante. Sus líneas de investigación están relacionadas con el turismo, pero con una gran diversidad o versatilidad, ¿no? Analizando el potencial del desarrollo turístico del patrimonio cultural, estrategias para activación turística de recursos y espacios de interés, también en el sector de profesionales de guías turísticos o del guiado de turismo. Ha sido investigadora titular en varios proyectos dentro de estas temáticas, relacionados con estas temáticas, como potencial del turismo industrial en las comarcas del Vinalopó y Folla de Castalla, el plan de valorización turística del patrimonio cultural de la Costa Blanca, entre otros. Y últimamente, pues cabe destacar el proyecto Análisis Territorial y Urbanístico del municipio de Guardamar del Segura, otro proyecto sobre identificación de lugares relevantes de la memoria democrática de la Comunidad Valenciana en el territorio de Alicante, o también el de análisis y diagnóstico de recursos existentes en la ciudad con potencial turístico del Ayuntamiento de Elda. Es miembro del equipo investigador, ha formado parte de equipos investigadores de otros proyectos I+D. Destacamos quizás pues, el de análisis de procesos de planificación aplicados a ciudades y destinos turísticos inteligentes de Smart Tourism Planning. Respecto a su producción científica, pues también es muy amplia, justificada por toda la actividad de investigación que he comentado anteriormente, y como gestión, pues es directora de la sede universitaria de Elda, de la Universidad de Alicante, presidenta del Grupo de Turismo, Ocio y Recreación de la Asociación de Geógrafos Españoles, de Geografía Española, de la AGE, directora del Secretariado de Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante, fue directora, coordinadora de la Fundación Cabanilles de Altos Estudios Turísticos de Alicante y también fue jefa de estudios de la Escuela Oficial de Turismo de la Generalitat Valenciana. El por qué está hoy aquí, pues es, como ha comentado también Jorge Encina, es diputada por Alicante desde hace muy poquito en las Cortes Valencianas y a su cargo tiene la Comisión de Educación y Cultura, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio. Todos estos resúmenes de currículum vitae pues justifican también lo que ha comentado Ana, de que da para más de una entrevista. Pero hoy pues las vamos a centrar sobre, como bien dice el título, Geografía, Gestión y Política con Conciencia Espacial. Para quienes no conozcan la dinámica de estas entrevistas, pues la intención es hacer más que esta mesa alargada, como si estuviéramos tomando un café o un té, ¿no? Que tenemos una serie de preguntas, pero pueden surgir otras temáticas, y bueno, iremos formulándolas pues Ana y yo para hacerlo más dinámica. Doy paso a Ana. Bueno, muchas gracias, Asten. La primera pregunta va para las dos y queríamos preguntaros cuándo supisteis que queríais dedicaros a la geografía. La que queráis. A ver, la verdad es que yo llegué a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante en los años mediados de los 70 y primero, segundo y tercero de carrera en aquel momento eran comunes, eran cursos comunes, aunque estábamos orientados a la geografía e historia, ¿no? Yo inicialmente quería hacer mi especialización en arqueología, de decirlo, pero es cierto que primero yo siempre tuve una gran curiosidad e inquietud por descubrir el entorno que me rodeaba. Yo creo que eso además me venía un poco de mano de la inquietud de mis padres, en concreto de mi padre, ¿no? Siempre andaba con él en el pueblo en el que nací, en Moraira, y siempre me iba explicando pues,
el paisaje, los elementos geográficos, o sea, siempre él nos mantenía muy con los pies en la tierra, ¿no? Por decirlo así. Entonces yo inicialmente el porqué, el descubrimiento, el responder a preguntas, más bien eran como un planteamiento de un misterio, ¿no? El misterio, por eso de ahí la arqueología, a lo mejor desde esa concepción un poco de respuestas, ¿no? A muchas cosas. Pero luego llegué a la carrera y también algunos profesores incidieron un poco en esa línea, y en cuarto y en quinto de carrera tuve además la oportunidad de ya decidir la especialización, y se abrió también ante nosotros en esa época la oportunidad de desarrollar un plan de estudio nuevo que era en geografía, es decir, era geografía ya, y además era nuevo con la incorporación de asignaturas muy novedosas, muy técnicas, mucho más instrumentales, mucho más aplicadas, en las cuales éramos como un poco también conejitos de indias, ¿no? Yo creo que fue un poco una convergencia de todos aquellos elementos, lo que había un poco recogido durante mi vida de infancia, adolescencia en mi propio entorno, el que hubo en un momento dado unos maestros que despuntaron y me marcaron, y luego el hecho de que había un novedoso plan de estudios que no era la típica geografía descriptiva, sino que podías también desarrollar habilidades y plasmar sobre todo cuestiones mucho más prácticas, ¿no? Y como yo siempre andaba preguntándome el por qué y cómo resolver, pues creo que aquello fue el detonante final. Y pensé que la geografía daba para todo esto. O sea, sería un poco. Bueno, es curioso, existe cierto paralelismo en algunas cuestiones. El hecho de ser una niña inquieta que se pregunta por cosas. A mí me gustaba jugar en la calle y en los terrenos alrededor de mi casa. Eran otros tiempos en los que se podía jugar en la calle. Y normalmente me interesaban las plantas, que eran diferentes, y recuerdo que alrededor de mi casa había cristales de cuarzo, entonces yo me iba a recoger el cuarzo, y no muy lejos había fósiles, es decir, había cierta curiosidad por el entorno que me rodeaba, y yo me preguntaba por qué había esos cristales tan chulos, o por qué había almejas en la Sierra de Camara, ¿no? Fósiles de bivalvos. La verdad es que yo nunca pensé en hacer geografía, nunca. Al principio no pensé en hacer geografía. Sí es cierto que siempre se me dieron bien las ciencias naturales, entonces se llamaba así, ¿no? Y recuerdo que la geomorfología, yo no sabía lo que era, pero aquello de los inclinales, los anticlinales y lo que tenía que ver con los materiales se me daba muy bien, me resultaba muy atractivo. Realmente yo cuando entré en la universidad lo que quería hacer era Bellas Artes. Ya tengo una vena, o tenía, la he abandonado, me da mucha rabia, una vena artística, y fíjate, esto tiene que ver con cuestiones de igualdad. En su momento yo iba a ser, soy la primera universitaria de mi familia, y cuando yo dije que quería hacer Bellas Artes me dijeron que no, o sea, eso era la bohemia, eso no podía ser, entonces tenía que estudiar algo de provecho, que me hiciera abogada o médica o algo así. Yo me reboté bastante y dije no. Voy a hacer magisterio, sacaré todos sobresalientes y obtendré el acceso directo para trabajar y luego hacer Bellas Artes, que es lo que yo quería hacer, muy cabezota. Entré en magisterio en ciencias sociales, hice la prueba de acceso y volví a reencontrarme con aquello del estudio del entorno a partir de didácticas de la geografía, didácticas de las ciencias sociales, es decir, volvía otra vez a rondarme aquello que me interesaba mucho. Saqué todos sobresalientes, pero no conseguí el acceso directo porque precisamente ese año lo quitaron. Tengo yo una suerte tremenda. Así que no conseguí esa ansiada plaza y estabilidad. Hice el curso puente en la Universidad de Alicante, donde se planteaba pues esa mezcla de asignaturas de historia, de geografía, antes de entrar al segundo ciclo. Y ya en aquel momento volví a toparme con la geografía, y el segundo ciclo, después del curso puente, fue geografía. Y allí encontré pues compañeros estupendos. La verdad es que tuve la suerte de coincidir con una promoción muy numerosa
de mujeres y hombres, la verdad es que era casi paritaria. Lo pasábamos muy bien, aprendíamos un montón y además topé con algunos maestros que luego nos han marcado en la manera de dar clase, en la manera de investigar. Coincidió también con una cierta efervescencia en los departamentos de geografía. Había proyectos de investigación, había gente joven, Concha, estaba Fernando, estaba Enrique, estaba Juan Antonio, que tiraban de los alumnos del último curso. Pues nos proponían colaborar, o nosotros, yo recuerdo que fui yo quien dije, no, yo me quiero meter en estos líos que contáis en clase. Así que empecé colaborando tímidamente, sobre todo en cartografía, que es lo que a mí me gustaba. Comencé colaborando en pequeños proyectos de investigación, hice el máster de ordenación del territorio con un grupo de compañeros y a partir de ahí yo ya supe que me habían enganchado. Yo ya no quería hacer bellas artes. Me decantaba por la cartografía que me dio Concha en los últimos años y ya pues el empezar a investigar cuestiones que tienen que ver con la ordenación del territorio, con entender el entorno, cómo funciona, pues para mí fue un hallazgo y ahí me quedé. La verdad es que luego ya, pues igual que Concha, fuimos buscando las maneras de a través de las becas y de la posible vinculación con el departamento, pues empezar la tarea de investigación y luego de docencia. Así que ya veis que soy una geógrafa accidental, pero bueno, ahora absolutamente vocacional hasta la médula. Soy militante de la geografía. Bueno, yo creo que lo de geógrafa accidental nos pasa a más de una, porque en las diversas entrevistas que hemos hecho sí que hay algunos casos que lo tenían muy claro desde el principio, pero la mayoría, yo también era de arqueología, ya ves. Me veía por ahí excavando y descubriendo cosas y me pasó algo parecido a ti. Bueno, la pregunta que hemos hecho antes, como la siguiente, la hemos ido realizando durante todas las entrevistas, por si veis los vídeos colgados, ¿no? Para tener un poco esa visión de cómo se metieron nuestras entrevistadas en el mundo de la geografía. La segunda pregunta, que también hacemos siempre, es, una vez que acabaste los estudios, ¿tenías claro en qué querías especializarte? O sea, ¿cómo surgió ese interés por determinada temática o cómo fue? Como el orden que queráis. Si quieres empezar tú otra vez con lo que quieras. Bueno, como os decía, quizá el elemento precursor de esa especialización tuvo que ver con ese plan de estudios nuevo que se abría y donde había materias como muy diferentes en las cuales no era la geografía tradicional de descriptiva, sino que eran asignaturas, pues, por ejemplo, la geomorfología, la biogeografía, climatología, cartografía, es decir, eran materias que abrían un campo nuevo y que era una geografía diferente, ¿no? Y que se sumaba a la que ya conocías, pues demografía, geografía de España, etcétera, geografía regional, etcétera. Entonces, eso era como un poco la curiosidad de campos nuevos y luego también el hecho de que había también la posibilidad de ir a hacer formación y sobre todo ya con la tesis de licenciatura, que entonces era la tesina, que la empezabas a hacer también casi en el último curso, empezar a hacer algo de desarrollo un poco en centros de investigación que no estaban aquí, porque además no teníamos, Alicante era una universidad en ciernes, era un colegio universitario que nosotros, mi promoción fue la primera que acabó titulada, con el título de Universidad de Alicante, pero todavía no se había producido la creación de la Universidad de Alicante. También contribuimos un poco a ello, o sea que en ese sentido también fue un reto. Bueno, el caso es que hubo que hacer estancias que en aquel momento no había ni becas, ni había soportes, ni ayudas, pero bueno, nuestras familias, y lo digo no solo por mí, sino por los compañeros que también estábamos en aquel momento, nuestras familias nos apoyaron y nos financiaron todas estas cuestiones, pues en Valencia, en Madrid, es decir, tenías que salir a pequeños, hacer actividades, seminarios, etcétera, que tenías que hacer en otros sitios y bueno, nos apoyaban. Eso fue como un acicate de decir, bueno, estás abriendo trinchera en algo nuevo, etcétera. Y luego también
daba la casualidad de que en ciertas áreas de conocimiento, como por ejemplo en ciertas líneas de investigación, como por ejemplo el tema hidráulico, la planificación y gestión del agua, los recursos hídricos, siempre se habían planteado en este campo, y la geomorfología o la biogeografía habían sido siempre campos también en los que las mujeres no habían tenido mucha prevalencia o no había mucha gente dedicada a ello. Entonces, en concreto también en la provincia de Alicante, pues todo el tema hídrico y todo el tema, por ejemplo, de humedales, etcétera, que fue la línea de trabajo de mi compañera Margarita Boix, pues no había nada hecho. Entonces, entre que estábamos ahí en un campo nuevo de aprendizaje, con posibilidades, con que había huecos que cubrir y también con el hecho de que teníamos detrás maestros que nos empujaban y familias que apoyaron que podíamos lanzarnos, pues todo aquello pues generó una especialización, en concreto en mi campo, inicialmente en todo el tema de recursos hídricos, planificación y gestión. Entonces, la especialización, geografía regional, pero en concreto geografía física, en aquel momento era todo, geografía regional y geografía física, era una misma área. Entonces, eso decantó mi especialización en gran parte de la etapa, dijéramos, de acabar la carrera, tesis de licenciatura y tesis doctoral, que fueron esos primeros años. Yo no lo tenía nada claro cuando empecé. Ya digo, cuando ya en cuarto me di cuenta que mi ecosistema era el geográfico, la verdad es que disfruté mucho esos últimos años. A mí me gustaba mucho la geografía urbana, entender las ciudades, disfrutarlas, por aquello que tenía que ver de alguna manera con el territorio que habitualmente pisamos. Pero también es cierto que en física teníamos a un jovencísimo profesor en aquel momento, Juan Antonio Marco, que daba las clases de manera sorprendente, con una capacidad de engatusarte tremenda. Y también tenía a Concha con la cartografía, enseñándonos a mirar y a entender la cartografía, y a un joven Fernando Vera en su momento que estaba en plena fase expansiva a la hora de investigar, y también era enormemente entusiasta en las clases. Así que con esa mezcla yo llegó el momento de elegir mi tesina, porque tenía claro que quería continuar y no tenía realmente nada claro. Me apetecía mucho estudiar el litoral, y de hecho con Juan Antonio tuve una conversación y me dijo, quizá no es el momento, es cierto que probablemente no lo fuera. Y en una conversación con Fernando Vera, hablando de mi interés por la urbana y por el planeamiento urbano, dijo, pues tu línea ha de ser el turismo y el planeamiento urbano, y esa fue mi tesina. A partir de ella me di cuenta que la conflictividad de usos del territorio en el espacio turístico es tremenda, y de ahí salió la tesis de agricultura y turismo en la Comunidad Valenciana, ni más ni menos. Es decir, el analizar la agricultura, analizar el paisaje, analizar cuestiones económicas, cuestiones ambientales, y además todo eso mezclado con el turismo. Y se supondría que esa es la línea en la que me tenía que haber quedado, pero no, la verdad es que no. Porque como soy un culo inquieto, perdonadme, está grabado ya, pero ya lo he dicho. Por aquello de que me tira la cultura y el arte, pues he seguido investigando en cuestiones de ordenación del territorio, planificación y turismo, pero en los últimos años me he decantado por el analizar el patrimonio cultural y su potencial como argumento para la diferenciación turística. Entonces, digamos que casi es un periplo circular, porque yo quería hacer bellas artes, algo que tenía que ver con la cultura, con la curiosidad por entender cómo funcionaba el mundo, y he acabado intentando incorporar la cultura a un mundo cambiante en el que el ocio y el turismo es uno de los ejes motores de la economía, pero que además está muy condicionado por la planificación, así que está todo mezclado. Pero estoy contenta, porque el hecho de que tengamos una buena base a partir de la formación que tuvimos en
la licenciatura y luego con los maestros que hemos ido teniendo, a mí me ha permitido abordar asuntos que pueden ser complejos sin miedo. ¿Por qué? Porque la geografía al final lo que hace es intentar entender cómo funcionan las cosas y abordarlas desde un punto de vista analítico, sistemático, para comprender las causas y, en la medida de lo posible, buscar cómo atajar los efectos si son nocivos, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido un poquito mi periplo y lo que me ha llevado a donde estoy ahora. Bueno, no se llega a donde estáis o no se llega al momento en el que estamos actualmente sin haber hecho también una evolución muy por diferentes temas. Bueno, la siguiente pregunta sería para Concha, y teniendo en cuenta pues, la dilatada experiencia profesional, tanto académica como investigadora, nos gustaría preguntarte cómo ha evolucionado la geografía como ciencia en las últimas décadas. Efectivamente, yo cuando, aunque en mi currículum habéis leído y había muchas cuestiones, además de tipo de gestión, de participación y tal, yo he de deciros que he estado 40 años de mi vida, o sea, 40 años enseñando geografía, investigando en geografía y en otras cosas, pero también viviendo toda esa evolución geográfica. La etapa de gestión siempre ha sido paralela, o sea, no he dejado ni de dar clases ni de investigar en geografía y al mismo tiempo he incursionado en temas de gestión o en temas vamos, distintas cuestiones. Con lo cual, si cuando uno empieza a decir todo lo que tengo parece que haya sido una cosa detrás de otra, pero no, muchas veces han sido simultáneas y tal. A ver, esto me ha permitido también trabajar en ese concepto de que empiezas con una geografía que era mucho más teórica, descriptiva, con fundamentos basados un poco en un análisis sistémico, pero que no trabajaba muchas veces desde un enfoque multiárea, ¿no? Yo creo que ese ha sido uno de los grandes cambios en la geografía. No solamente introducir distintas materias que con un enfoque geográfico han tenido muchos lugares de intersección con otros campos del conocimiento, pero que los hemos trabajado desde el enfoque y la mirada geográfica. Este ha sido uno de los grandes cambios, sobre todo el desarrollo científico, en el campo científico de áreas, por ejemplo, recursos territoriales, cartografía, lo hemos dicho, sistemas de información geográfica, laboratorios geográficos de climatología, de geomorfología, es decir, y sobre todo el trabajo multidisciplinar. Yo creo que una de las claves en las que ha evolucionado mucho no solamente la geografía como ciencia, sino en el resultado de la investigación y de la aplicación del conocimiento geográfico, es que yo creo que los geógrafos somos desde hace mucho tiempo por ese enfoque de análisis del medio natural y antropizado, ¿vale? Y las soluciones que se pueden dar a ciertos procesos de ocupación del territorio hemos tenido como un enfoque holístico, ¿no? De lo que es el medio. Y ese enfoque holístico nos ha dado también una visión mucho más pragmática para dar soluciones a muchas cosas. Y hemos trabajado muy cómodamente con equipos multidisciplinares. Y yo creo que eso ha sido un poco el resultado de las últimas décadas, es decir, 2 últimas décadas, 20 años, 25 como mucho. Antes esto no existía tanto, vamos, por lo menos mi experiencia. Bueno, la siguiente pregunta es para Charo y está un poco relacionada pues, con la pregunta anterior. He de comentaros pues, que tenemos en ocasiones público estudiantado, ¿no? Porque también es muy interesante que vean este tipo de eventos, ¿no? De entrevistas.
Y entonces, teniendo en cuenta estos dos aspectos, pues, ¿qué consejos le darías al estudiantado actual de Geografía y Ordenación del Territorio para mejorar su formación geográfica? Pues mira, una de las cosas que yo le digo a mis alumnos y a los jóvenes que tengo en mi entorno, en la familia y demás, lo que yo le digo es que aprovechen la etapa universitaria a tope. A tope, no solo desde el punto de vista académico, que obviamente hay que ir a las clases y hacer las prácticas y desarrollar todas las tareas que desde el punto de vista formal se exigen, sino que además aprovechen al máximo la red de contactos de amistad que surgen, que intenten cultivar con el profesorado relaciones que van más allá del momento del aula, y eso para los estudiantes, el estudiantado de geografía es muy fácil, porque lo que yo les digo es que aprovechen al máximo las salidas de campo. Es una de las cuestiones diferenciales que tiene la geografía respecto a otras titulaciones, y es que buena parte de los laboratorios lo podemos poner entre comillas porque es el territorio. Son las salidas de campo que se hacen en biogeografía, se hacen en geografía humana, se hacen en geografía urbana, se hacen en biogeografía, y esas salidas de campo te nutren enormemente. Entonces, lo que yo les recomendaría es que aprovechen cada uno de los minutos de las salidas de campo para intentar comprender lo que ven, aprovechar el discurso y las horas que se comparten con los compañeros y con el profesorado para crecer, porque esas salidas de campo son oro líquido, realmente son experiencias que son magníficas. Otra cosa que les recomendaría es que intenten no ceñirse a la formación que se da en el aula, sino que aprovechen la cantidad de recursos que ofrece la universidad, las universidades en general. Hace unos años era muy frecuente que los que estudiábamos hacíamos cursos con reconocimiento académico o sin él. Nos pagábamos de nuestro bolsillo salidas para ir a cursos que se hacían en Benidorm, en Cocentaina o donde fueran, si la temática nos interesaba ya que íbamos, porque era una manera de prolongar la universidad. Nos íbamos fuera, compartíamos con compañeros esas jornadas que se hacían fuera del campus, que nos permitían dormir fuera o no dormir, también lo digo. Esas vivencias hay que aprovecharlas. La Universidad de Alicante, igual que otras universidades, tienen una enorme oferta formativa, formal e informal, que está a disposición del alumnado, y muchas veces están tan enfocados en hacer todas las prácticas dentro del plazo, ojalá fuera así, ¿no? Cumplir con los requisitos formales para obtener la calificación, eso es lo que les importa. Y yo lo que digo es que la vida va mucho más allá de lo que es el expediente académico. Más allá de que te den 0,5 puntos para la evaluación final, hay actividades voluntarias que se deben hacer por amor al arte, por amor al propio conocimiento, al propio crecimiento. Y en la universidad hay una oferta enorme de talleres. Hay profesores, y miro a Ana porque hemos estado recientemente en un sarao muy interesante, hay talleres, hay propuestas que se hacen de manera altruista y voluntaria por parte del profesorado para involucrarles en proyectos interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con un consumo responsable, como es el caso del proyecto en el que he podido compartir hace unos años y que sigue todavía vigente este año. Y lo que nos encontramos es que no siempre ese voluntarismo está por parte del alumnado. ¿Por qué? Porque como no da puntos, pero vamos a ver, criaturas, o sea, hay que mirar mucho más allá de lo que es el expediente académico. El crecimiento como personas que te puede dar la experiencia universitaria va más allá del aula y de la enseñanza reglada. Va en cada una de las horas que tú pases en el campus o en torno a cuestiones que surgen de la universidad. Esa es la segunda recomendación que haría, que aprovechen toda la oferta formativa o actividades culturales, lúdicas, de voluntariado que pone a su disposición la universidad. Y otra cuestión que les recomendaría es que estén atentos a los medios de comunicación y que estén conectados con la actualidad. Yo lo que he notado en clase es que muchas veces he comentado alguna noticia que yo he leído en medios de comunicación, y ahora mismo no solo es la prensa escrita, cada vez menos popular, sino todos los soportes que tenemos en redes sociales,
en Internet, etcétera, etcétera. Y lo que me doy cuenta es que los alumnos no están al tanto de la actualidad, no están al corriente de las noticias que les afectan, que tienen que ver con cambio climático, que tienen que ver con globalización, que tienen que ver con cómo la tecnología puede ayudarnos o al mismo tiempo nos está adocenando, nos está quitando nuestras propias capacidades porque nos hacemos cómodos. Yo creo que los estudiantes, no solo los universitarios en general, la población deberíamos estar más atentas a los medios de comunicación, conocer qué es lo que está ocurriendo. Y no solo las noticias malas, que son las que normalmente encabezan los telediarios o los noticiarios, sino también los avances científicos. Estar al día en lo que se está cociendo desde el punto de vista de la reivindicación por la igualdad, de los avances que se producen, pero al mismo tiempo los frenos que de algún modo están apareciendo sin que sean bienvenidos, pero que están ahí, son una realidad. No tenemos que estar de espaldas a lo que ocurre en la sociedad, porque nosotros como universitarios y ellos como estudiantes somos el futuro, somos parte de la sociedad y tenemos que estar informados de lo que está ocurriendo. Si conocemos lo que está ocurriendo, nuestras investigaciones, nuestro enfoque irá precisamente orientado a buscar soluciones a aquello que nos preocupa. Y deberíamos ser una sociedad preocupada porque están pasando cosas realmente tremendas. Y no solo estoy refiriéndome a conflictos bélicos o cuestiones que encabezan los titulares, sino otros asuntos que tienen que ver con un consumo nada responsable, con una gestión de residuos que desconocemos, y hay algunos documentales francamente buenos, que tienen que ver con cómo se consume el turismo, cómo se gestiona, qué es lo que hacen con nosotros las entidades bancarias, qué es lo que está pasando desde el punto de vista climático. Hay tantas cosas que nos afectan que parece mentira que personas jóvenes que van a padecer los efectos de lo malo que se está cociendo no están al tanto de la cuestión. Así que, bueno, podríamos estar mucho más tiempo, pero ya lo dejo ahí. Muchísimas gracias por este alegato y además de verdad que confirmo cada palabra. A mí me pasa lo mismo en clase y sí, es totalmente, te quedas sin... Respecto a lo que comenta Charo, por ejemplo, en la materia de cartografía, que ha sido la que me ha ocupado una buena parte de mi docencia, había días que, bueno, con todo el desarrollo veloz que ha habido de todas las técnicas aeroespaciales, los satélites y el salto a toda la información en abierto, de datos en abierto, a expensas de lo que es sobre todo la información satelital y todos los recursos que se han puesto al servicio de la ciudadanía, entramos en clase y algún día estaba explicando algunas de las cuestiones y tal, y preguntaba, ¿habéis visto la noticia de hoy? Y la noticia del día era justamente relacionado con lo que se estaba viendo en clase, es decir, que muchas veces la geografía tiene esa virtud, es una ciencia viva y es una ciencia del territorio, y muchas veces el territorio queda impactado o cambia a la velocidad en la que vivimos, y eso se traslada a los medios de comunicación y entiendes a través de la formación y a través de la información privada y tal, pues muchas de las cosas que tienes que conocer, ¿no? Y ahí yo, por ejemplo, en general, como ha dicho Charo, a todos los universitarios, ¿no? Pero en especial a los geógrafos y a las geógrafas tendrían que estar más atentos a lo que es la dinámica del mundo y sobre todo las acciones del hombre sobre el territorio que se ejercen cada día. La geografía en eso es un campo abonado, pues, de emigraciones climáticas, emigraciones económicas, con todos los efectos que tienen en los puntos de salida y de llegada, cuestiones climáticas, los episodios que hemos tenido a principio de curso. Yo tengo una persona cercana que ha empezado geografía este año y me decía con sorpresa, es que las primeras clases nos están explicando lo que es un medicán.
lo que ocurrió en Libia, los terremotos. Claro, eso es tener la geografía en el centro de la actualidad y estaba encantada. O sea, pero es que yo creo que los profesores de geografía que son conscientes de la utilidad que tiene la disciplina traen la actualidad al aula, ya que los alumnos no la ven de manera voluntaria a través de las noticias. Pero bueno, ya no me extiendo más. Bueno, muchísimas gracias por esa formación. Como hemos dicho antes, tenéis líneas de investigación muy amplias y no nos vamos a centrar tanto en eso, pero sí que, como hemos dicho, el título Gestión y Política con Conciencia Espacial nos lleva pues, a ver cómo vuestra opinión de qué aporta la geografía a vuestra actividad actual, tanto tú, Concha, como en el Síndic de Greuges y como en el caso de Charo como adjunta primera en las Cortes Valencianas. Ella es la adjunta primera, tú la diputada. En rasgos generales, porque luego lo vamos a ver un poco más en detalle. Bueno, como he dicho varias veces, la preocupación por el entorno, sobre todo las respuestas, ¿no? Y las posibles soluciones a aquellas necesidades que plantea el ciudadano y la ciudadanía, pues son un poco algunas de las cuestiones que me vienen preocupando hace tiempo y que el Síndic de Greuges, que es donde estoy ahora mismo, en la institución en la que me he incorporado desde finales de 2019, lo que hace justamente es velar por la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Esa manera de velar por esos derechos y libertades parten de que se respetan las normas constitucionales y sobre todo derechos básicos. Buena parte de esos derechos están fundamentados en el acceso al territorio, a una vivienda, a un medio ambiente seguro y de calidad, a una educación. Bueno, pues el hecho de haber trabajado a una sanidad, a unos recursos, bueno, pues muchas de las materias con las que he trabajado en geografía me han dado un conocimiento más cercano de estas realidades, pero el hecho de haber trabajado con equipos multidisciplinares también me han permitido conocer también esos otros enfoques. Entonces, cuando me propusieron incorporarme, al principio pues no me lo creía, también en el sentido de que hace una chica como tú en un sitio como este y tal, pero es cierto que los retos siempre me han provocado una cierta inquietud de superación. Yo creo que muchas cosas hay que aprenderlas a lo largo, o sea, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y hasta que estemos en condiciones de seguir aprendiendo no hay que obviarlo y no hay que tener miedo, y sobre todo porque yo creo que ahí hay unas sinergias de trabajo que podemos aportar desde distintos enfoques. Esa perspectiva de conocer bien las estructuras, ahondar en las soluciones y los recursos disponibles y facilitar una gestión para solucionar problemas del ciudadano, pues están un poco en mi ADN y en mi formación, y bueno, yo creo que al principio me daba un poco de vértigo, pero cada vez estoy más contenta de haber dado ese salto. Es decir, que como geógrafa yo creo que tengo muchos mimbres, ¿no? O bastantes mimbres, como para poder aportar algo, pero que duda cabe que tengo que seguir trabajando y aprendiendo, y además en equipos multidisciplinares, ¿no? O sea que no sé si he contestado a tu pregunta. Muy bien. ¿Tú también? Sí. A ver, ¿para qué sirve la geografía? Yo siempre he dicho que la geografía es como si fuera la disciplina que es una navaja suiza, sirve para todo, sirve para todo. Cada parte, cada orientación, cada perspectiva tiene una función, de manera que los políticos deberían ser geógrafos. No, es broma. Pero la mirada integradora que tiene un geógrafo o una geógrafa la tienen pocas disciplinas.
para entender cómo se comporta el hombre en el territorio hay que entender el territorio, hay que conocer digamos, las pautas globales de funcionamiento, de los entornos naturales, de las infraestructuras y su contexto, de los entornos urbanos, de los sectores económicos y productivos. Hay que entenderlos para ver cómo afectan al hombre, a la mujer, a la humanidad y hacer que funcionen mejor. Digamos que el análisis geográfico regional, que es la disciplina que aúna la geografía física y la geografía humana, hace eso. Ambas somos de análisis geográfico regional. Permitidme el chascarrillo, los de física hacen física, los de humana se dedican al hombre y las divinas lo que hacemos es integrar los divinos. Es broma, es por aligerar un poco la sesión. Pero sí es cierto que los geógrafos, sean humanos, sean físicos o seamos de análisis geográfico, tenemos esa mirada transversal, integradora, que analiza, intenta buscar las causas, comprenderlas, entender los efectos y, en cierto modo, atajarlos. Teniendo en cuenta todo esto y más allá de la broma, esa mirada transversal, integradora, ese análisis sistemático que intentamos hacer, en política viene muy bien, en diferentes ámbitos, no solo en el social, como comentaba Concha, en el territorial, obviamente, el planteamiento geográfico es básico a la hora de hacer propuestas que tienen que ver con planificación del medio natural, del entorno forestal, de los ecosistemas más frágiles, espacios naturales protegidos, pero también la gestión de los recursos hídricos desde el punto de vista del abastecimiento, desde el punto de vista de la gestión, distribución y luego qué hacemos una vez hemos consumido el recurso hídrico, cómo se recicla, cómo se reutiliza, cuántos ciclos de uso podemos darle al agua. Todo eso se trata en geografía y eso es lo que está en el día a día también de la agenda política en las comunidades autónomas, que es donde a mí me toca trabajar ahora, pero también está en los municipios y en otras instancias, tanto nacional como internacional. Por eso la geografía es muy útil y la mirada global que ofrece la geografía es relevante. Así que yo animo a las personas que tengan inquietud política a aproximarse a la geografía porque, porque les puede resultar útil. Más allá de que uno pueda estar en la política activa, todos somos animales políticos. Todos ejercemos de algún modo la política con cada uno de los gestos que hacemos en el día a día. Por tanto, nos vendría bien también entender el mundo, entender el ecosistema en el que habitamos, las ciudades en las que vivimos, de esa manera analítica, aunque sea de manera intuitiva, somos mejores ciudadanos si entendemos dónde estamos. Así que, en cierto modo, la geografía está en todas partes. Sería que es el título de la canción. La geografía está en todas partes. Buenas frases, ¿no? Sí, Estoy encantada. Está en todas partes. No, pues estoy totalmente de acuerdo contigo de que es una verdad, total, el que los políticos deberían ser geógrafos. De hecho, en planes de estudio británicos, tanto para ciencias políticas, cuestiones diplomáticas o economía y muchas otras estudios, hay una o más asignaturas de geografía. O sea que es cierto. Sin embargo, aquí cada vez le da menos importancia. Sí, parece mentira. Bueno, nos gustaría saber también, como siguiente pregunta, pues cuál es vuestro día a día, un poco como ha dicho Concha, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este o qué hace una geógrafa como tú en un sitio, para también acercar un poco al público, ¿no? vuestra tarea, ¿no? Que sí que se puede tener una visión general en qué consiste, pero quizás incluso humanizarla un poco, ¿no? Me ha gustado esta pregunta porque muchas veces, bueno, en el caso concreto del síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo en la Comunidad Valenciana,
mucha gente desconoce lo que es el síndic de Greuges, qué es lo que hace y lo que hacemos, y por lo tanto si se desconoce qué es la institución y la propia figura, pues también se desconoce lo que es el día a día de la dinámica de trabajo. Como he empezado diciendo, pues es el defensor de los derechos y libertades de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana, que reside en la Comunidad Valenciana. Hay un defensor del pueblo a nivel nacional, pero el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana recoge la figura del síndic de Greuges, por lo tanto es una institución estatutaria recogida en los estatutos. Esto no ocurre en todas las autonomías, por eso todas las autonomías no tienen defensores, solamente hay 9 defensores autonómicos y el defensor del pueblo, que da soporte al resto de territorios que no tienen defensor autonómico. En la Comunidad Valenciana se recoge en el Estatuto de Autonomía y en el año 88 se crea la figura del síndic de Greuges, que además se crea su sede principal en Alicante, cosa que tampoco sabe mucha gente, porque mucha gente dice, estás en Valencia. No, estamos en Alicante. O sea, es una de las instituciones que en el año 88, después de la creación de la figura y de la institución, se descentraliza y se trae a Alicante, con lo cual, y además está aquí al lado, en Pascual Blasco, muy cerca. ¿Qué hacemos? Bueno, pues es una institución que además tiene el nombramiento del síndic, se hace por los 3/5 partes del pleno de las Cortes, y por lo tanto es una mayoría cualificada en la que tiene que haber un porcentaje muy elevado de personas, del pleno de las Cortes que esté de acuerdo, y por lo tanto también tiene una entidad moral y un prestigio importante. En ese sentido es totalmente autónoma, no tiene dependencia funcional de nadie, tampoco tenemos dependencia presupuestaria, con lo cual tenemos una libertad, sobre todo de actuación, muy importante. Es gratuita la asistencia del síndic para todo el mundo. Y ¿qué hacemos? Pues recibir las quejas de los ciudadanos, de la ciudadanía, ciudadanas y ciudadanos que residen en la Comunidad Valenciana o que tienen un problema en la Comunidad Valenciana, para resolverlas cuando el problema atañe a temas de la administración local, autonómica o provincial. Es decir, si hay un problema que es de ámbito nacional, hay que trasladarlo al defensor del pueblo. Por ejemplo, temas relacionados con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, pues esto no depende porque el INS es un ente a nivel nacional, pero por ejemplo, si un ciudadano tiene un problema, pues con un ayuntamiento, pues temas administrativos, de licencias, de temas, por ejemplo, de medio ambiente, vertidos que atentan contra la sanidad, o por ejemplo problemas sanitarios, pues temas de listas de espera, o de que no te han dado una respuesta o no te han dado un informe que has pedido, etcétera. O por ejemplo en el ámbito en el que es también todo lo que son prestaciones, derechos que la administración local o autonómica o incluso provincial pues no te resuelve en plazo y tenía que haberlo hecho. Entonces, nos llegan las quejas. ¿Cómo nos llegan? Al síndic pueden llegar o bien por el portal de web del síndic, por correo, por teléfono, presencialmente, es decir, durante la pandemia incluso por WhatsApp. Es decir, somos una institución muy accesible, totalmente accesible. Además nos importa mucho que el ciudadano llegue por los medios que sea y se sienta cómodo, con lo cual hay una importante labor de atención ciudadana directa y tal. Recibimos las quejas, esas quejas se reciben por los formatos que os he dicho, se registran, tal, y lo que hacemos es, si hay lugar, si se le admiten, porque hay casuísticas en las que no puedes admitirla, normalmente pues si es una cuestión que tú denuncias pero no es tuya, no te afecta a ti, te afecta a un vecino o tiene interés en otras partes, como esas partes no estén de acuerdo en que la queja se presente, pues no la podemos admitir.
Tiene que ser, no puede ser anónima, o sea, la queja la tiene que presentar alguien con una identidad jurídica o personal. Otra cosa es que luego, a la hora de hacer la investigación, tú pidas que sea anónima. O sea, que a ti no, la entidad, pues eso se puede hacer, porque hay situaciones muy graves, por ejemplo, violencia de género, etcétera, etcétera, donde muchas veces el ciudadano quiere mantener el anonimato, ¿no? Pero sí que tiene que registrarla con un DNI o un NIF o un pasaporte, etcétera. Tampoco admitimos las quejas, no se admiten si cuando llega la queja antes tú no has pedido o no has solicitado lo que denuncias que no te han dado o no te han respondido ante la administración pertinente. Es decir, la administración siempre tiene el derecho a contestarte y a responder. Si no lo hace, no lo hacen los plazos convenientes, entonces es cuando ya la gente puede acudir al SINDI. Entonces, a nosotros en el SINDI nos entran las quejas de expedientes, las analizamos, si al lugar se tramitan, se piden informes a las administraciones, se investiga. Es un expediente de investigación. Normalmente hay en la ley que nos regula, se ha aprobado recientemente una revisión de la ley que había, que era del 88, y desde marzo del 21 hay una nueva ley. Lo que dice es que no podemos tardar más de un mínimo de 3 meses y hasta 6 meses si hay plazos de ampliación, etcétera, para solucionar la cuestión. Es decir, tiene que ser eficaz, tiene que ser rápido y tiene que ser además con todas las garantías, etcétera. Esa es la labor que hacemos. En el momento en que el expediente se ha investigado, se resuelve, el síndic resuelve y lo que suele hacer es dar recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias a la administración para que resuelva el problema del ciudadano. En bastantes ocasiones conseguimos que se resuelvan y si no, lo que le damos incluso instrucciones a la administración e incluso cómo puede resolver ese problema del ciudadano. Entonces, bueno, es un servicio, como ya os he dicho, totalmente gratuito, no se necesita ni procurador ni abogado para llegar a nosotros y mucha gente desconoce que tiene esa vía de acción ante las administraciones para resolver muchos problemas. El año pasado hemos tramitado casi 5.000 quejas, 5.000 expedientes de queja. Deciros que en el ámbito de territorio, de urbanismo, de medio ambiente, de administración, hay bastantes quejas, pero la mayoría, por el momento, la acapara todo el área de servicios sociales. También es cierto que nuestra institución la puede utilizar cualquiera, pero quien más suelen utilizarla son aquellas personas más vulnerables, más desprotegidas, que tienen más problemas y menos recursos, porque realmente son las que muchas veces no saben a dónde ir, no saben buscar pues un abogado, no tienen medios, entonces acuden a nosotros. Muchas veces no se resuelve el problema, eso también es cierto, pues porque la administración no colabora como debe o no hace las cosas en el plazo y en el tiempo que se les dice, pero hay una cuestión y es que muchas de las resoluciones del síndic, que no son recurribles, lo que hace es que con esa resolución del síndic, donde indica las cuestiones que se vulneran y las leyes que amparan y todos los mecanismos que hay para poder resolver muchas veces esa situación, las administraciones pueden aceptarlas o no aceptarlas. Si no las aceptan, además por cuestiones de transparencia todo se publica, está todo en la web, todas las actuaciones y muchas veces eso sirve para que otras personas también sepan cómo encauzar sus problemas, pero en muchos de los casos, si la administración no nos hace caso, muchas de las resoluciones o las casuísticas, si son graves,
puede incluso derivarse a una actuación de la Fiscalía, y en otras ocasiones los ciudadanos acuden directamente a un expediente judicial, es decir, a una demanda, a un proceso judicial, y muchas veces con nuestras resoluciones, que son tenidas en cuenta por los tribunales, ganan todas las problemáticas que tienen. Y esto mucha gente tampoco lo sabe, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? Pues todos los días hacemos todo ese trabajo, no lo hago yo sola, por supuesto, y luego si queréis os explico un poquito más, porque no quiero tampoco alargarme más. Yo voy a ser más breve porque llevo menos tiempo en la cuestión. Cuando yo empecé como diputada, suelo ser persona sistemática a la hora de abordar el trabajo, ¿no? Entonces, de lo que me di cuenta es que como ciudadana no tenía ni idea de lo que hacía un diputado, una diputada en este caso, así de claro. Normalmente en medios de comunicación vemos a las personas más visibles, a los responsables políticos, a los ministros, a los consellers, conselleras, que son los que se ponen delante de los micrófonos. Pero detrás hay toda una cámara de diputados y diputadas que hacen un trabajo que se desconoce, yo creo, por la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y yo creo que ese desconocimiento tenemos que romperlo, y yo me he planteado como reto o como pauta de trabajo el intentar que por lo menos los ciudadanos de las comarcas del Vinalopó, que es el territorio que me han asignado para trabajar de manera más intensiva, que sepan los ciudadanos y ciudadanas de ese territorio qué hace un diputado, qué hace una diputada. Porque yo creo que las personas que ejercemos como diputados debemos ser los oídos y la voz de la ciudadanía en las Cortes. Y por eso me he planteado desde el principio reunirme con todo el mundo que lo solicite. Además, así lo he dicho desde las primeras entrevistas. Yo me pongo a disposición de las personas que tengan asuntos que crean que deben ser tratados en las Cortes, es decir, en el ámbito de la comunidad autónoma, más allá de los ayuntamientos, que es el día a día, es la puerta a la que tocan los ciudadanos cuando tienen algún problema, digamos, directo. Luego está el ámbito regional, que dota de subvenciones, ayudas, de medios para hacer de su vida, hacer su vida más cómoda, muchas veces a través de las ayudas o la dotación para la educación, servicios sociales, sanidad, medio ambiente, etcétera, etcétera. Todo eso, algunas de las líneas de financiación llegan a través de dotación de la Generalitat Valenciana. Y la inmensa mayoría no sabe de dónde llega el dinero. Sí que sabes cuando te falta, quién ha fallado normalmente, porque es cuando preguntas. Pero más allá de que no sabemos si los recursos vienen del ayuntamiento o vienen de Generalitat o vienen del Estado central, lo que no sabemos es lo que se dilucida en la escala regional. Los concejales los tenemos, concejalas, más o menos controlados en las tareas que tienen asignadas. A nivel estatal también tenemos claro los ministros y los consejeros, más o menos también. Pero ¿qué hace un diputado? ¿Qué hace una diputada? Pues lo que debe hacer es poner oídos, entender o intentar entender qué es lo que pasa en el entorno y dentro de las áreas que le hayan sido asignadas, trasladar esas inquietudes a la Cámara. Eso es lo que yo me planteo hacer. ¿Y cuál es el día a día? Pues depende del momento y depende también de la actualidad, porque lo que yo me planteo es que tenemos que estar, como diputada tengo que estar tocando la realidad, sintiendo qué es lo que qué es lo que le preocupa al ciudadano, a la ciudadanía que tengo alrededor. En mi día a día, pues por ejemplo, digo que depende de las etapas. Ahora mismo estamos en etapa de presupuestos. El Consejo ha planteado unas cuentas, una propuesta de presupuestos,
Y yo, que soy diputada rasa, no tengo ningún cargo más que ser diputada y además estoy en la oposición, ¿cuál es mi tarea? Escrutar el presupuesto, compararlo con los presupuestos que había en el año anterior para analizar qué asuntos importantes había en el año pasado o en años anteriores que no están en el año 24. Entonces, identifico que puede haber carencias o que puede haber minoración de la cantidad que se ha planteado para el presupuesto del año 24, o a lo mejor lo que me encuentro es que han aparecido cosas nuevas y que son estupendas, no solo ha de ser negativo. Pensad que yo estoy en la oposición, entonces busco lo negativo, pero puede haber cosas buenas. Entonces, en este momento mi trabajo es analizar el presupuesto que se propone, ver los efectos que pueden tener a futuro y si no parece bien, porque puede tener efectos negativos en la ciudadanía, plantear enmiendas. Entonces, esas enmiendas se tramitarán con el proceso que tengan que llevar en la Cámara y habrá una serie de comisiones y de plenos. Son dos mecanismos distintos. Normalmente en televisión lo que vemos es el hemiciclo de las Cortes Valencianas, esas paredes forradas de madera, donde estamos todos los diputados de todas las formaciones políticas, los 100 y pico que somos, ¿vale? Y ahí son las sesiones plenarias, normalmente comparecen los consellers o conselleras o incluso el presidente, y hay diferentes mecanismos, interpelaciones, preguntamos y hay interacción, preguntas orales que podemos trasladar o se pueden plantear mociones, es decir, cosas que no están contempladas en la ley y se pide que se hagan. Eso es lo que se hace normalmente en sesiones plenarias. Ahora, dentro de poco tendremos las sesiones que tienen que ver con presupuestos, se han hecho algunas, y luego con las enmiendas de los presupuestos. Pero además de lo que pasa en el hemiciclo, en los plenos, hay reuniones que se hacen en comisiones temáticas. Yo estoy como portavoz de la comisión que lleva medio ambiente, agua y territorio. También estoy en la comisión de agricultura, ganadería y pesca. También estoy en la comisión de educación, cultura, universidades. Entonces, esas son las áreas que a mí me tocan. ¿Por qué? Porque por afinidad, digamos, de mi formación, han pensado desde el grupo que es donde yo puedo hacer un mejor papel. Y en esas comisiones lo que hacemos es preparar el trabajo que luego puede ir a los plenos. Por ejemplo, hemos tenido una comisión hace un par de semanas en las que yo planteaba una PNL, una propuesta no de ley, en la que decía: tenemos una ley de cambio climático en la Comunidad Valenciana, pónganse en marcha los mecanismos para frenar los efectos del cambio climático. Entonces, esa propuesta que yo hago se debate en un grupo de 10 personas, que es mucho más manejable, y de ahí se vota, no voy a decir lo que ha salido en la votación, se vota y si ha lugar se traslada al Pleno y si no ha lugar, pues queda, digamos, se desestima. Una PNL o se pueden plantear comparecencia de secretarios autonómicos, es decir, es un trabajo temático en el que se prepara asuntos, se pueden preparar asuntos que luego irían al Pleno. Y así funcionamos. En el día a día yo ahora estoy centrada en presupuestos, pero hace 2 semanas o esta misma tarde, de cara a los plenos que vienen mañana y pasado, lo que hago es prepararme, en este caso, una pregunta oral. Yo le pregunto a la consellera en cuestión qué es eso de la nueva ley de costas que quieren poner en la Comunidad Valenciana. Entonces recibiré una respuesta y yo rebatiré. Entonces esa dialéctica, ese juego con minutaje muy pautado, no como esta noche que tenemos tiempo de sobra, ese debate es enriquecedor y lo que hacemos los diputados es preparar las enmiendas al presupuesto o a PNLs, propuestas que se hacen por diferentes grupos, y luego, digamos, lo que hacemos es prepararnos la argumentación para que luego se someta a votación. Por tanto, somos muy desconocidos los diputados, se trabaja más de lo que se piensa en la calle, ya lo digo yo, porque a mí me decían, te vas a aburrir con tu ritmo de trabajo anterior, y no me estoy aburriendo nada en absoluto. ¿Por qué? Porque cuando no son presupuestos es una PNL, cuando no es una propuesta no de ley es una pregunta oral, o lo que hago es plantear preguntas escritas de asuntos que me han trasladado a alguna asociación, algún colectivo,
algunas entidades que les preocupan. Yo reviso, si no está resuelto ese asunto en la normativa vigente, lo que hago es trasladar preguntas, escritas, orales, PNLs, y luego ya os digo que hay esos dos escalas de trabajo, la temática y luego la plenaria. Y los diputados estamos a vuestra disposición. Yo aquí ya me pongo a vuestra disposición para que si tenéis asuntos que sean de competencia autonómica, pues los planteéis y vemos qué cauces pueden tener, ni más ni menos. Servicio. Muchas gracias. Bueno, seguimos, aligeramos un poquito porque llevamos ya un ratillo. Bueno, Concha, como adjunta primera del Síndic, tus competencias tienen muchísimos temas, ¿no? Servicios sociales, sanidad, educación, igualdad de género y derechos lingüísticos. ¿Cómo sois capaces de manejarlos todos? Y sobre todo, ¿cómo pones tu impronta de geógrafa para poder manejar todos esos temas? ¿Cuál es el secreto? A ver, lo primero es que hay un equipo en el Síndic que es... todos los integrantes del Síndic son unas 38 personas, son las que hay en la institución, escala administrativa, escala técnica, el Síndic y los adjuntos, es decir, somos un equipo grande. Grande no. Para todo el trabajo que llevamos y comparando con otros no es tan grande. Para 5.000 Lo que sí propuestas. que el concepto de equipo, es decir, de que trabajamos con una dirección visible, basados en lo que son los estatutos de la institución y la ley que lo regula, que además está meridianamente clara cuál es el objetivo. Y tenemos un director de orquesta, el Síndic, que es el que lidera el proyecto, y todos trabajamos un poco en esa línea de servicio a la ciudadanía totalmente. Nos mueve esto y hay un grupo especializado de asesores técnicos, además gente muy competente y con una también dilatada trayectoria profesional especializada en esos campos. Las áreas que tú me has dicho son delegaciones de competencias que el Síndic hace en los adjuntos. Estamos un adjunto, bueno, yo que ocupo la adjuntía primera y un compañero que ocupa, Carlos Castillo, que ocupa la adjuntía segunda, y el Síndic Ángel Lunas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos unas competencias delegadas por el Síndic, además de dos observatorios, el Observatorio de la Infancia y Adolescencia y el Observatorio de la Vulnerabilidad. El de la Infancia y Adolescencia lo coordina, lo dirige Carlos Castillo, y el de la Vulnerabilidad me compete a mí. Nos apoyamos a nivel jurídico, legal, administrativo, en las personas que estamos en el Síndic y en los equipos. ¿Qué impronta? ¿Cómo le vuelco un poco mi trayectoria de geógrafa? Es decir, pues básicamente porque, lo ha dicho antes Charo, yo estoy acostumbrada a pisar mucho la tierra y el suelo. Me he movido tanto en la investigación como en el ejercicio, sobre todo de tareas de gestión, muy en la calle. Normalmente cuando he abordado un problema, más allá de la formación teórica, he tenido una investigación mucho de práctica y de conocer la realidad. Entonces, aparte de esa visión un poco planificación y de multidisciplinar que también nos ha dado la geografía, yo creo que conozco bastante bien los problemas que le afectan a la ciudadanía y cómo los vive la ciudadanía. Entonces, esa manera de atender finalmente los problemas de la ciudadanía, pues yo creo que puedo aportar ese grano de arena, sobre todo a hacerlos más próximos, a ser más empáticos con lo que acontece y en ver unas visiones muchas veces más holísticas o más multidisciplinares. O sea, yo creo que
Está claro que el secreto de poder hacer todo es porque hay un equipo impresionante, que trabajamos en equipo, aunque tengamos competencias delegadas, pero somos uno y eso también es muy importante, el trabajar continuamente y confiar en la gente que tienes a tu alrededor. Y luego, pues eso, en la capacidad esta de haber estado muy próximo a las preocupaciones de la ciudadanía y tener esa mirada no tan leguleya, no tan... muchas veces yo cuando me llegan documentos, digo, a ver, si yo esto no lo entiendo, puede que a la persona a la que le dirijamos este escrito lo va a entender menos. Entonces, muchas veces hay que ponerse en el lugar del otro y yo creo que ahí también aporto mi visión geográfica y sobre todo de trabajo de campo. La siguiente pregunta está relacionada va dirigida a Charo, y es un poco pues la misma, ¿no?, que le hemos hecho a Concha. Es decir, estás involucrada en un montón de comisiones de muchas temáticas, entonces, claro, puede llamar la atención, ¿no?, al público cómo es capaz de afrontar tanto trabajo que se puede generar en ello, ¿no? En parte lo has contestado antes, pero quizás quisieras añadir alguna cuestión más. Sí, a ver, la cuestión es que el día a día te va marcando por dónde ir. Obviamente hay un trabajo previo de revisión de las leyes y demás, pero lo que yo me planteo es poner el oído y acercarme a las necesidades. Entonces, lo que comentaba hace un momento, si se anuncia una ley de costas, yo lo que hago es ponerme a estudiar la normativa en vigor, lo que se pretende hacer, lo pregunto, cuáles son las derivadas, cuáles son las implicaciones territoriales en este caso, y lo que hago es preparar, es casi que es una investigación, prepararme los argumentos para sacar el máximo partido a esa respuesta que me pueden dar, para no quedarme con ninguna duda y, si es posible, trasladarla luego a la ciudadanía. Las comisiones en las que me toca trabajar, la verdad es que yo tengo la suerte, estoy contenta, porque son asuntos en los que creo que puedo aportar. El medio ambiente, ahora nos preocupa cuestiones de cambio climático, cómo nos afecta. Y realmente se están poniendo en marcha las herramientas necesarias. Bueno, pues para poder preparar esa PNL, pues me tengo que empapar de la ley de cambio climático, de los reglamentos, de todas las escalas y todos los niveles que afectan al asunto para poder hacerlo. Por eso la geografía está muy implicada. En la de agricultura y agua os podéis imaginar. Una PNL que planteó un compañero que me parece muy, muy interesante es que se valore o que se estudie y se cuantifique el valor del secano como sumidero de CO2, es decir, como espacios que realmente son necesarios para atacar o para frenar el cambio climático. Eso es geografía, o sea, clarísimamente, o cuestiones que tienen que ver con infraestructuras hidráulicas, cuestiones que tienen que ver con ganadería, pesca. Es decir, que ordenación del territorio, infraestructuras, obviamente eso es lo que yo he estado estudiando durante mucho tiempo, por tanto estoy cómoda y creo que la geografía está en todas partes. Y en universidades, claro, yo como docente y como estudiante y como investigadora, pues sé cómo funciona la universidad, por tanto no me resulta demasiado complicado. Y en asuntos de cultura, como he estado investigando temas de dinamización del patrimonio, pues también me siento a gusto. Y lo que hago desde la geografía es intentar plantear esa manera de abordar de forma sistemática el análisis, y cuando ya tenemos el análisis, llegar al diagnóstico y a partir de ahí, pues qué propuestas pueden surgir. Así que bueno, estoy contenta, estoy entretenida y además revisando temas que hace mucho tiempo que no veía y la verdad es que lo estoy disfrutando, ¿eh? Estoy entretenida pero divertida. Importante. Bueno, ya estamos casi finalizando la entrevista y antes de empezar con las preguntas más divertidas, que siempre hacemos al final, nos gustaría también preguntar si nos podéis contar alguna experiencia relevante de vuestra función pública que tenéis ahora. Bueno,
algo que queréis compartir, evidentemente, con todo el mundo y que se quede registrado aquí. A ver, Como más chascarrillo. bueno, más que chascarrillo, lo que pasa es que en el ámbito en el que yo estoy, chascarrillo es mucho. A ver, hay un tema, mi primera experiencia fuerte fue, bueno, igual que todos tuvimos una experiencia en el tema de la pandemia, durante el periodo de pandemia, que fue para todos impresionante y un shock. Os he dicho yo antes que buena parte de la gente que acude al síndic es gente pues, muy vulnerable, ¿no? En situaciones de extrema vulnerabilidad. Con lo cual, una de las mayores experiencias fue llegar, debutar la pandemia y encontrarnos que a los problemas añadidos de quejas normales pues había un sinfín de cuestiones que eran muy dolorosas. Entonces, eso un poco como experiencia de decir, está claro que tenemos mucho trabajo todavía por hacer y por ayudar a mucha gente desde distintas instituciones en las que me encontraba en aquel momento pues, más. Pero, por ejemplo, hoy sale en El País, hablando de temas de comunicación, hoy sale en El País, igual algunos de vosotros lo habréis leído, pues el tema de uno de los centros de mayores, una residencia de mayores, la residencia de Altavix de Elche, que es un macrocentro, una macroresidencia de 116 plazas, etcétera. Bueno, pues este centro llevamos, antes de que yo llegara al síndic, ya había numerosas quejas por temas de mal funcionamiento, de vulneración de derechos de los residentes. Se ha propuesto en distintos momentos distintas soluciones, de hecho se mandó también a la Fiscalía en un momento dado, pues porque había cuestiones bastante graves. Pues deciros que buena parte de lo que hoy se analiza en el medio de comunicación tiene que ver con las sugerencias, recomendaciones y recordatorios de deberes legales que hace el síndic, con lo cual, y dice el síndic, todavía sigue pendiente la solución, pero que experiencias de estas las tenemos todos los días en el ámbito, dijéramos, del trabajo diario, ¿no? Como experiencia más, no de chascarrillo, pero más alegre, ¿no? no tan, dijéramos, no tan grave, ¿no? O tan seria. Sí que es seria, pero no tan grave. El Observatorio de la Vulnerabilidad, que es uno de los observatorios que coordino, pues bueno, es una de las tareas que no tiene que ver con la gestión del día a día, la gestión diaria de las quejas, sino con observatorios que se convocan pues, con una periodicidad de 2 meses, más o menos 3, depende del trabajo que tengamos, porque en ese observatorio lo que hacemos es recurrir a profesionales, expertos, responsables de instituciones, entidades, etcétera, que o bien que han presentado en algún momento pues, alguna queja o que tratan o están sujetos a temas que son de relevancia o de gran interés y con los que en vivo y en directo en estos observatorios, que no suelen ser muy numerosos, de personas, me refiero pues 20, 30 personas como mucho, porque se trata de trabajar y de resolver situaciones. Entonces hacemos trabajo de intercambio, de pues, dudas, propuestas, análisis de situaciones, y es un espacio vivo en el cual nosotros nos nutrimos y colaboramos en una colaboración recíproca, y dijéramos que es una de las cuestiones más ricas y más, sobre todo, para poder dinamizar y poder resolver cosas. Entonces, esa es una experiencia muy grata, también muy grata la experiencia cuando se resuelven cosas que afectan a la ciudadanía. O sea que hay muchas para contar, pero esas 3 significativas, ¿no? Lo duro de la pandemia, que lo fue tremendo para mucha gente, que algunos pudimos ayudar, otros no tanto. El tema de bueno, el trabajo diario y con los resultados que luego tienen incidencia a nivel también de medios de comunicación, y luego mucho trabajo interno con profesionales y con expertos que los llevamos
en grupos de trabajo y que nos nutren y es una colaboración continua. Es decir, nosotros, una de las cosas que también, una experiencia, también puede llamarse experiencia, es que la administración, en general, ayuntamientos, diputaciones, consellerías y tal, al síndic y a los que integramos el síndic nos ven muchas veces como enemigos, porque no estamos todo el día llamándoles a capítulo, pero realmente esa no es nuestra intención. La intención es que queremos colaborar, o sea, nuestra tarea es decir, bueno, hay estos problemas, afectan a estos ciudadanos, incluso os decimos muchas veces cómo hay que solucionarse tal. Entonces, es una experiencia con doble filo, grata por un lado porque haces cosas que consideras que son justas, que son buenas, que te sirven, pero por otro lado eres el enemigo público número uno. Es decir, que debo tener a mucha gente que no me quiere. O sea, bueno, es experiencia. Y chascarrillo también. Bueno, yo voy a ser mucho más breve porque como llevo solo 6 meses tengo poco que contar, ¿no? Y ya se van haciendo unas horas que, a ver, digo, llevo poco tiempo y por tanto tampoco he tenido no he tenido tantas comisiones ni tantos plenos, ¿no? La verdad es que el funcionamiento de la votación era algo que a mí me preocupaba. Yo digo, ¿y si me equivoco votando? Claro, pues, imaginaros que me pasa. No. Así que el tema de la votación es como si fuera la cuestión más trascendente del mundo y es simplemente tienes que decir estoy y luego decir sí, no o abstención, nada más. O sea, es absolutamente una tontería. Pues es algo que a mí me estresaba y yo creo que a todos los novatos, que además hemos coincidido en un grupo maravilloso de diputados, más de un tercio somos novatos. Entonces, pues eso nos tensa, pero hay un magnífico ambiente en el grupo. De verdad que me he encontrado con una experiencia muy grata, pues conocer a gente de la que no tenía noticia y el ambiente es francamente bueno. Así que la cuestión de la votación, que sepáis que es muy fácil. Equivocarse, tienes que estar muy despistado, pero voy a tocar madera, no me vaya a ocurrir en alguna ocasión. Ya te digo, sí, y además en cuestiones dramáticas, pero bueno, ya de momento yo he tenido muy poca oportunidad, pero no me he equivocado. Y la siguiente cuestión que me llama la atención es que, ¿sabéis cómo funciona la disciplina de partidos? Nos guste o no nos guste, pues formas parte de un grupo y se supone que el grupo te da una directriz a la hora de decir esto sí que lo tienes que votar a favor, esto lo tienes que votar en contra. Cuando tú planteas una propuesta no de ley, una PNL que tiene todo el sentido del mundo, que es renuncien ustedes al negacionismo climático. Lo fácil es decir, pues claro, ¿no? O sea, que de sentido común. A mí me hace mucha gracia ver las vueltas dialécticas que le dan los partidos que no opinan como yo, lo digo, no vamos a hacer política, pero me resulta realmente llamativo las vueltas dialécticas que le dan para votar no. Y decir que no son negacionistas. Y dices, ¿cómo es eso? O sea, te estoy diciendo que renuncies al negacionismo climático. ¿Y estás votando no? Pues se pueden estar 5 minutos hablando, dando la vuelta a la perdiz de un lado y de otro, y al finalmente votarán no. Y lo dejo ahí para hacer ver que ya son unas horas, yo dejo ahí el mensaje. Es divertido. Bueno, es divertido cuando ves que la cosa no tiene sustancia, o en otras ocasiones, pues realmente surgen debates interesantes. Bueno, ya por último, nos gustaría haceros también una serie de preguntas cortas que solemos hacer a todas las entrevistadas, más personales, ¿no? Empiezo yo con decirnos un personaje histórico. A ver, yo por mi vinculación con el mundo cartográfico, sobre todo, bueno, Galileo Galilei, y un chico, sí. Pues esto que decís que son las preguntas fáciles, no es verdad, ya os lo digo yo, porque personaje, y dices, uy, tengo que ser original, tiene que ser alguien que realmente a mí me llame la atención y que haya leído. Y no me fue fácil pensarlo, nos las adelantaron. Yo tengo muchos personajes favoritos, pero uno en el que he reincidido ha sido Leonardo da Vinci,
por aquello, fijaros, no me voy a equiparar yo con Leonardo, ni muchísimo menos, Dios me libre, pero una persona humanista que era un grandísimo artista, un ingeniero, una persona curiosa, un hombre que se codeó también con la política, que era un activo en la sociedad y tiene una biografía interesante. Entonces, bueno, creo que me tienta y me resulta muy interesante cada vez que se me cruza el nombre de Leonardo da Vinci, siempre me paro a escuchar qué es lo que se está diciendo, porque por esa versatilidad en una sola persona. Y además era un moderno adelantado a su época, pero bueno, ya no me digo más. ¿Una científica histórica? Yo siempre he tenido bastante, querencia por Marie Curie, fue una de las referentes, por su valentía, por ser una adelantada a su tiempo y por llevar muy bien el segundo plano que le tocó vivir, luego, bueno, una de las primeras Nobel que tuvimos, ¿no? Sí. A mí me ha pasado con esta pregunta lo mismo con el personaje histórico. Dices, tengo que ser original y tengo que ser algo que no... Bueno, la verdad es que en mi tarea como directora de la sede universitaria de ELDA he planteado varias actividades que tienen que ver con la mujer y la niña en la ciencia y he conocido realmente a mujeres francamente interesantes de todos los campos, de la biología, de la botánica, de la química, que hay centenares de mujeres interesantísimas, de la astronomía, y que además han creado las bases para que luego se hayan desarrollado inventos fundamentales para la humanidad. Pero fijaros que el plantel es tan grande y que me surgían un montón de nombres, pero al final digo yo, ¿qué puede resultar más coherente con lo que estaba planteando? Y me he quedado con un personaje que además ahora es bastante popular, que es Hedy Lamarr. Una actriz guapísima, pero con una biografía digna no solo de un documental como hay ahora, sino de una película, una mujer que tiene que salir de su país, que es casada y estaba casi, ella decía que fueron años casi de esclavitud, con un marido, se casó 6 veces, es una mujer que la conocemos porque era la actriz de Sansón y Dalila, seguramente que ahora ya sé quién es. Una mujer interesantísima, pero que además de esa vida personal convulsa y entretenida, era una mujer superdotada, que se casó además con un ingeniero y que en sus tiempos, aburrida con el primer marido, lo que hizo fue estudiar ingeniería y fue la precursora de lo que ahora todos conocemos, que es el Bluetooth y el Wi-Fi. Lo que hizo fue analizar las ondas de banda ancha para que los submarinos no captaran mensajes. A partir de esa base, y en un momento que eran años 50, ella desarrolla una investigación que ha sido precursora de lo que actualmente todos usamos con nuestros teléfonos móviles y los ordenadores. Así que me parece que es un personaje digno de conocer por la diversidad y la versatilidad que ofrece, una biografía muy interesante. Y además una cabeza privilegiada que nos hace la vida mucho más fácil. La siguiente es un referente en tu desarrollo como geógrafa, que un poco lo habéis dicho al principio, varios referentes. Sí, de todas maneras, por ejemplo, en la época en la que yo empecé mis estudios y tuve que hacer esas salidas fuera del ámbito de nuestro departamento y tal, había, Josefina Gómez Mendoza, además una geógrafa la primera rectora además que hubo en España, mujer, pero era una gran geógrafa, sigue siendo, está jubilada, pero sigue trabajando en sus desarrollos científicos en la Real Academia de la Historia, además. Josefina y bueno, Eduardo Martínez de Pisón, que además fue uno de los maestros en el desarrollo de la geografía física y la geomorfología climática. También, y bueno, Vicente Rosselló también, don Vicente Rosselló también, pero vamos, Josefina y Eduardo como que en aquel momento fueron los que dijeron, esto es otro mundo. ¿Y en tu caso, Charo? Yo me voy a venir mucho más cerca, porque a mí mis referentes he tenido el inmenso honor de tenerlos cerca, y para mí un referente como maestro,
como docente, como persona, como un ente generoso, es Enrique Matarredona. Yo creo que le conocéis muchos de los que estáis aquí o al otro lado. Enrique, yo creo que ha creado escuela en la generosidad que tiene como docente incansable. Está jubilado y sigue impartiendo clase, pero acaba de salir de dar una clase sé que ha estado aquí hace un momento, pero es que además es un compañero fabuloso, y a mí me gusta cuando viene por la universidad todavía de cuando en cuando para todos. Yo miro para allá, es una fiesta, o sea, viene Enrique y es el becario, como decimos, es magnífico. Entonces, Enrique a mí me ha marcado por su docencia. Yo recuerdo cuando entraba en clase y hacía ese mapa de España con un pentágono, zazazas, que yo luego lo he hecho, le he copiado tal cual. Cuando he tenido que dar geografía turística de España, ese mapa de España de Enrique yo lo hacía, bueno, igual, no tan bien como Enrique, eso seguro que no, pero lo hacía. Entonces, Enrique Matarredona me ha creado escuela como docente, y en su talante ante la investigación, ante los compañeros de departamento, hacer grupo, hacer universidad fuera de la universidad, me parece fundamental. Luego, en lo disciplinar, tengo que alabar a Fernando Vera, ¿no? Porque fue y es un inmenso investigador. Él es persona que no se prodiga en los medios, pero realmente Fernando Vera es una cabeza privilegiada, ha marcado pautas en la investigación turística, es un referente internacional, y desde luego es un referente para todos los que estudiamos geografía del turismo en nuestro país. Generaciones y generaciones, así es. Y luego ha habido profesores que me han marcado. Concha, yo recuerdo que cuando me daba clase decía, ¿cómo es capaz esta mujer de trabajar tanto? O sea, la veías, estaba metida en todos los charcos y además daba clase. Es fantástica. O Juan Antonio, bueno, y mis compañeros. Es que ir bien acompañado es un lujo. Y luego de humana he de decir que tengo un buen amigo que es Gabino Ponce, que también tiró de mí en su momento. Pero vamos, que a mí me gusta tener referentes cerca, más allá de los maestros de la gran geografía y demás. Es que yo tengo más años que tú, bastante más. Sí, y entonces, en aquel momento, los compañeros... No, pero a ver, ya os digo que Enrique, Fernando, y luego las compañías estupendas de amistad de Gabino, Juan Antonio Asten, es un departamento en el que merece la pena estar, ya os lo digo. Bueno, ¿un libro o una lectura recomendable? Pues, recientemente uno de los que me ha gustado mucho de Michael J. Sandel, La tiranía del mérito, que además profundiza en qué ha sido del bien común. Es un filósofo, un gran filósofo, que yo creo que deberíamos de leerlo todos. La tiranía del mérito. Libros que me han marcado. Yo últimamente he leído más a Almudena Grandes, me gusta mucho, pero vamos, como libro que me hizo pararme y pensar, La caverna de Saramago, del año 2000. Es un libro que plantea el contraste entre dos mundos. El mundo rural es un alfarero que trabajaba con sus manos y que se tiene que trasladar a la ciudad. Desde el punto de vista del comercio y el consumo es brutal, y además hay paralelismos con la caverna de Platón, y hay un pasaje en el que en un centro comercial está contando la caverna de Platón que es impresionante. Así que yo lo recomiendo mucho. Bueno, la siguiente ya quedan poquitas, solo dos. Un plato típico de tu ciudad o pueblo natal. Bueno, pues yo tirando para la zona marinera, sí, pues por ejemplo el suquet de peix, que es una de las cosas más típicas de la zona allí de la Marina de Moreira, y por ejemplo las cocas que allí son del Forn, que son cocas saladas, pues nada, eso es básico y me encanta. Bueno. Pues a ver, yo me he criado en Elda, pero soy medio manchega y murciana, así que ya podéis imaginar por dónde va la cosa. Quizá un plato en el que está todo más o menos junto son los gazpachos manchegos, que no solo son de la Mancha, sino también en el Vinalopó se hacen estupendos gazpachos. Y luego hay un plato que hacía mi madre, es
Ahora, en fino, es una brandada de bacalao, o sea, es estupendo. Mi madre lo llamaba atascaburras. Es un puré de patatas con aroma de bacalao y ella lo hacía de manera excelente. Y su tortilla de patatas no la olvidaré jamás. O sea, que como platos que me conectan con mi identidad, la tortilla, la brandada de bacalao y el gazpacho. Muy bien. Bueno, ya para finalizar, una ruta y un paraje inolvidable. Puede ser de aquí o puede ser de otro sitio. A ver, yo una de las rutas que repito frecuentemente, porque además me conecta con mis orígenes, es la ruta que hay desde el pueblo, desde el puerto de Moraira hasta por el Portet hasta el Cap d'Or, subir hasta lo que es la punta de Moraira o Cap d'Or y ver desde allí el horizonte del mar y la plenitud del Mediterráneo. Y sobre todo hay una cuestión importante y es que me da perspectiva. Y a mí me gusta tener mucho perspectiva de las cosas. Eso lo hemos hecho contigo. Sí, eso lo hemos hecho. Sí. Yo en esta pregunta he tenido un problema y es que yo de cada viaje intento quedarme con un lugar. Y como soy geógrafa y además trabajo en turismo, ya puedes imaginar que he intentado viajar todo lo que he podido. De cada lugar me suelo quedar con algún paraje. Ahora, desde el punto de vista vital, quizá tengo dos lugares. Uno de ellos es un trozo de terreno que compró mi padre, que está en Pinoso, en la frontera entre Murcia y entre Yecla y el Pinós. Que es un trozo de secano, de monte mediterráneo, donde yo he pasado con mi familia y con mis padres momentos estupendos. Es un trozo de monte, no hay más, ¿no? Pero me conecta con la familia. Y luego también tiene que ver con ruta, tiene que ver con la familia y tiene que ver con turismo. Durante algunos años, con mi hermano Amado, estuvimos haciendo, en aquel momento no se llamaba ni turismo rural, ni de naturaleza, ni nada parecido. Montábamos un campamento improvisado, era acampada libre, cerca de Río Mundo. Era el campamento del Mogollón. Y allí íbamos a pasar unos días, montábamos realmente una estructura estupendísima y lo que hacíamos luego eran rutas por aquellas comarcas de Castilla-La Mancha. Íbamos a Río Mundo, conocíamos el entorno rural y son momentos en los que yo valoraba la naturaleza sin saber que me iba a dedicar a la geografía, sin saber que eso me condicionaría en la manera de disfrutar cualquier entorno, por humilde que sea. No había estructura turística ni nada parecido, pero para mí eran unas vacaciones magníficas. Y luego de cada lugar me llevo un trozo, o sea que no puedo, me cuesta mucho elegir. Bueno, pues ahora sí que llegamos al final. Por mi parte, pues agradecer la asistencia del público, agradeceros a vosotras de nuevo el haber dicho que sí a esta entrevista doble, que por eso se ha alargado un poquito más de lo habitual. Y bueno, agradecer también a la sede. Creo que pues, nos quedan muchas ideas. Yo he ido anotando frases interesantes. No me voy a extender ahora por repetir, pero creo que ha sido bastante interesante y que el objetivo que teníamos planteado Ana y yo, sobre todo el visibilizar vuestra tarea, creo que se ha cumplido. Yo creo que más que visibilizar la tarea, porque darla a conocer y tal, que siempre, vamos, es un reconocimiento también. Yo lo que sí que me gustaría es que quedara un poco la huella de que los geógrafos y sobre todo la vocación geográfica y la profesión geográfica tienen mucho campo y hay muchos sitios a donde llegar con una sólida formación geográfica, ¿no? Y animar a mucha gente a que siga la senda de la geografía. Gracias. Yo también quería dar las gracias a las personas que habéis estado aquí todo el tiempo en la entrevista, las personas que están en streaming, sobre todo a la sede,
a Asten también por la idea de entrevistarla, hacer la entrevista doble y sobre todo a vosotras dos, porque mira que hemos estado años compartiendo pasillo y compartiendo baño y hoy me salgo vamos, que os conozco súper bien ahora y que me encanta haber aprendido tanto de vosotras. Es un gusto, muchísimas gracias a vosotras por la organización y por estar al pie del cañón en unos momentos en los que los docentes hacen muchísimo trabajo más allá de dar clase y de corregir. Tenemos tareas de burocracia y que además tengáis esta generosidad de plantear el Rincón de las Geógrafas para hacer visibles a mujeres en el mundo de la geografía. Con toda la diversidad que tiene es de agradecer, así que gracias a las dos por la iniciativa. Gracias. Y nada, que se levanta la sesión. Ahora